Aguanta, mamá, cuero legítimo por $40,000, gritó mi hijo Roberto mientras me entregaba esa caja dorada con botas italianas que brillaban como joyas. Pero antes de que pudiera siquiera tocarlas, Esther, mi nuera, me las arrancó de las manos y corrió hacia su auto gritando: «Estas botas son demasiado caras para una vieja como tú». En ese momento algo explotó dentro de mí. «Ah, no, desgraciada, para ahí», grité mientras caminaba furiosa hacia mi auto. Abrí el maletero y saqué algo que hizo que todos palidecieran de terror. Pero para entender por qué tenía eso guardado, necesitas conocer los 2 años de infierno que esa mujer me hizo vivir. Me llamo Lilia, tengo 70 años, y pensé que después de criar a Roberto con tanto amor y sacrificio, mis años dorados serían de paz y felicidad junto a mi esposo Martín. ¡Qué equivocada estaba! Todo cambió cuando mi hijo se casó con Esther hace 2 años. Desde el primer día que esa mujer puso un pie en mi casa, supe que mi vida se convertiría en una pesadilla. Era una de esas personas que sonríen con los labios pero te clavan puñales con los ojos, una experta en manipulación que logró envolver a mi hijo como si fuera un títere. Al principio fueron pequeñas cosas que yo trataba de ignorar. Esther llegaba a las reuniones familiares con vestidos rojos carísimos y joyas que brillaban más que las luces del comedor, siempre presumiendo que Roberto le compraba todo lo mejor. Pero cuando yo recibía algún regalo de mi hijo, ella inmediatamente hacía comentarios venenosos. «Ay, suegra, ¿para qué quiere usted esos aretes tan elegantes si ya no sale a ningún lado?», decía con esa sonrisa falsa que me revolvía el estómago. O peor aún: «Roberto, amor, tu mamá ya está muy mayor para usar perfumes tan caros, mejor cómprame a mí ese frasco que me gusta tanto». Y Roberto, mi pobre hijo que tanto amaba, comenzó a cambiar lentamente. La mujer que se suponía que lo haría feliz, lo estaba convirtiendo en un extraño. Cada vez que yo trataba de hablar con él a solas, Esther aparecía como una sombra, interrumpiendo nuestras conversaciones con cualquier excusa tonta. «Mi amor, necesito que me ayudes con esto», decía arrastrando las palabras como una niña caprichosa. Y Roberto corría a atenderla, dejándome con las palabras colgando en el aire y el corazón partido en 1000 pedazos. Martín, mi esposo de 45 años de matrimonio, veía todo lo que estaba pasando y me decía en voz baja: «Lilia, esa muchacha no nos quiere aquí. Está tratando de separar a Roberto de nosotros poco a poco». Yo sabía que tenía razón, pero ¿qué podía hacer? ¿Enfrentarme a ella y arriesgarme a perder a mi hijo para siempre? Así que aguanté, tragué saliva y sonreí cuando ella me humillaba, esperando que Roberto se diera cuenta por sí mismo del monstruo que había llevado a nuestras vidas. Pero las humillaciones no se quedaron en comentarios hirientes. Esther comenzó a apropiarse de cosas que Roberto me regalaba. Un día desapareció un collar de perlas que mi hijo me había comprado para el Día de las Madres. Se me perdió. Mentí cuando Martín me preguntó dónde estaba, porque ya había visto a Esther usándolo en una foto que subió a sus redes sociales. Otra vez fue una cartera de cuero italiana que Roberto me trajo de un viaje de negocios. Esther la tomó prestada para una cena importante y nunca me la devolvió. Cuando le pregunté por ella, me dijo con descaro: «Ay, suegra, a usted no le queda bien ese estilo tan juvenil. Mejor déjemela a mí que sí la sé usar». El colmo llegó cuando desapareció el anillo de diamantes que Roberto me había regalado en mi cumpleaños número 68. Era una joya hermosa, delicada, que me hacía sentir especial cada vez que me la ponía. Una mañana desperté y ya no estaba en mi joyero. Busqué por toda la casa como una loca, volteé cada cajón, cada rincón, pero nada. 2 semanas después, Miriam, mi vecina, me mostró una página de internet donde vendían joyas usadas. «Lilia, mira esta foto», me dijo señalando la pantalla de su teléfono. Ahí estaba mi anillo, mi precioso anillo de cumpleaños, puesto en venta por $30,000. Y la vendedora tenía el mismo nombre que mi nuera. Mi corazón se detuvo por completo cuando vi esa fotografía en el teléfono de Miriam. Era imposible de negar. Ahí estaba mi anillo de diamantes, el mismo que Roberto me había regalado con tanto cariño, puesto en venta en internet por $30,000. Las manos me temblaron mientras leía la descripción: anillo de diamantes auténticos, poco uso, vendido por necesidad económica urgente. Y al final, el nombre de la vendedora: Esther Morales. Mi propia nuera estaba vendiendo mis regalos como si fueran trapos viejos. «Miriam, imprime esta página, por favor», le supliqué con la voz quebrada. «Necesito tener pruebas de lo que está haciendo esta desgraciada». Mi vecina,
que siempre había sido como una hermana para mí, imprimió todo sin hacer preguntas. Sabía que estaba sufriendo y que necesitaba su apoyo. Guardé esos papeles en una carpeta especial, sin imaginar que pronto tendría muchas más evidencias del robo sistemático que Esther estaba cometiendo en contra mía. Esa noche no pude dormir. Le conté todo a Martín, quien se puso furioso como nunca antes lo había visto. «Esa maldita ladrona se está burlando de nosotros en nuestras propias narices», gritó golpeando la mesa del comedor. «Mañana mismo vamos a hablar con Roberto y le vamos a enseñar las pruebas. Ya es hora de que nuestro hijo abra los ojos y vea la clase de víbora que se trajo a la familia». Pero cuando fuimos a buscar a Roberto al día siguiente, Esther nos recibió en la puerta con una sonrisa tan falsa que me dieron ganas de abofetearla. «Ay, suegritos queridos. ¡Qué sorpresa tan linda!». Llevaba puesto un vestido verde esmeralda que costaba más que el salario de un mes de cualquier trabajador honesto, y en su cuello brillaba un collar que nunca había visto antes. «Roberto no está, tuvo que salir a una junta muy importante, pero pasen, vamos a tomar un cafecito». Martín la miró con desconfianza. «Esther, necesitamos hablar contigo de algo muy serio». Pero ella siguió sonriendo como si nada. «Por supuesto, suegro. Ustedes saben que pueden confiar en mí para todo». Se sentó en el sillón más caro de la sala, ese que Roberto había comprado cuando se casó con ella, y cruzó las piernas como si fuera la reina del mundo. Le enseñé la impresión de la página de internet donde vendía mi anillo. Su cara cambió por una fracción de segundo, pero inmediatamente volvió a sonreír. «Ay, suegra, qué confusión tan terrible. Ese anillo no es suyo, es uno que Roberto me compró hace meses. Se parecen mucho, pero el suyo debe estar en algún lugar de su casa. Usted ya sabe cómo es a su edad, las cosas se pierden fácilmente». Me estaba llamando vieja senil en mi propia cara. La sangre me hirvió de rabia, pero Martín me agarró del brazo para que no perdiera los estribos. «Esther, ese anillo tiene una inscripción muy específica en la parte interior. Para Lilia, con amor eterno, Roberto. Si no es de mi esposa, muéstranos el tuyo y comparamos las inscripciones». La sonrisa se le borró del rostro completamente. Tartamudeó algunas excusas sin sentido, algo sobre que había llevado su anillo al joyero para limpieza, pero ya era demasiado tarde. Sabíamos que la habíamos descubierto con las manos en la masa. «Además», continuó Martín con voz firme, «hemos estado investigando y hemos encontrado varias de las pertenencias de Lilia en venta en diferentes páginas de internet. Todas con tu nombre como vendedora». Esther se puso de pie como un resorte, con los ojos brillando de furia. «No me van a venir a acusar de ladrona en mi propia casa. Roberto se va a enterar de esto y los va a defender. Él me ama a mí, no a ustedes». Sus palabras fueron como bofetadas, pero yo ya estaba preparada para la guerra. «Pues cuando llegue tu marido, le vamos a enseñar todas las pruebas que tenemos», le respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Y vamos a ver si todavía te defiende cuando sepa que has estado robando y vendiendo los regalos que él me daba con tanto amor». En ese momento entró Roberto por la puerta principal, cargando una bolsa de una tienda muy elegante. «Hola, familia. ¿Qué están haciendo aquí todos juntos?». Su sonrisa se desvaneció cuando notó la tensión en el ambiente. Esther corrió hacia él como una niña asustada. «Amor, tus papás me están acusando de cosas horribles. Dicen que soy una ladrona». Roberto nos miró confundido. «¿De qué está hablando Esther? Papás, ¿qué está pasando aquí?». Martín le entregó las impresiones de internet sin decir una palabra. Vi cómo los ojos de mi hijo se movían de izquierda a derecha leyendo las evidencias, cómo su rostro se ponía más pálido con cada línea, cómo la realidad se estrellaba contra él como una ola gigante. «Roberto, tu esposa ha estado vendiendo los regalos que nos das a tu madre y a mí», dijo Martín con voz seria pero tranquila. «Aquí está la prueba, tu anillo de diamantes de cumpleaños, el collar de perlas del Día de las Madres, la cartera italiana de tu viaje a Milán. Todo está en venta en internet, todo con su nombre». Roberto miró a Esther con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era una mezcla de dolor, decepción y furia contenida. «Esther, dime que esto no es verdad. Dime que hay una explicación lógica para todo esto». Pero ella solo lloraba lágrimas de cocodrilo, aferrándose a su brazo como si fuera un salvavidas. «No es lo que parece, amor. Puedo explicártelo todo.
Es que necesitaba dinero para... Pero Roberto la interrumpió alzando la mano. ¿Para qué necesitabas dinero, Esther? Te doy todo lo que me pides. Te compro ropa, joyas, zapatos, perfumes. ¿Para qué diablos necesitabas vender las cosas de mi madre? La respuesta de Esther me dejó helada hasta los huesos. Porque tú le das cosas muy caras a ella y a mí me das migajas. Esa vieja no necesita joyas ni perfumes caros. Yo soy tu esposa, yo debería ser tu prioridad. En ese momento supe que había mostrado su verdadera cara, esa que llevaba 2 años escondiendo detrás de sonrisas falsas y palabras melosas. Las palabras de Esther resonaron en esa sala como una bomba que acababa de explotar. Esa vieja no necesita joyas ni perfumes caros, había gritado, y en ese momento todas las máscaras cayeron al suelo. Roberto se quedó paralizado, mirándola como si fuera la primera vez que la veía. Yo sentí como si me hubieran dado una puñalada en el corazón, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio me invadió. Por fin, después de 2 años de humillaciones silenciosas, mi hijo estaba viendo la verdadera naturaleza de la mujer que había elegido como esposa. ¿Acabas de llamar vieja a mi madre?, preguntó Roberto con una voz tan fría que me dio escalofríos. La mujer que me dio la vida, que trabajó día y noche para darme educación y valores, es solo una vieja para ti. Esther se dio cuenta de que había cometido un error terrible, pero ya era demasiado tarde para retractarse. No, amor, no fue lo que quise decir, balbuceó tratando de agarrar las manos de Roberto, pero las apartó con brusquedad. Lo que quise decir es que ella ya vivió su vida, ya tuvo sus momentos de usar cosas bonitas. Ahora es mi turno, soy yo quien debería disfrutar de todo lo que tú puedes darme. Martín se puso de pie con los puños cerrados. En 45 años de matrimonio, nunca había visto a mi esposo tan furioso. Escúchame bien, niña malcriada. Lilia es la madre de tu marido, la mujer que lo crió con amor y sacrificio. Si no puedes respetarla, entonces no mereces estar en esta familia. Pero Esther no se iba a quedar callada. Se irguió como una serpiente lista para atacar y me miró directamente a los ojos. La que no merece estar en esta familia es ella. Desde que llegué aquí, no ha hecho más que entrometerse en mi matrimonio. Siempre llamando a Roberto, siempre inventando excusas para que vaya a visitarla, siempre tratando de separarnos. Eso es mentira, grité sin poder contenerme más. Yo jamás he tratado de separarlos. Al contrario, he aguantado en silencio todos tus desprecios y humillaciones por amor a mi hijo. Ah, ¿sí? ¿Y qué me dices de cuando le dijiste a Roberto que yo gastaba demasiado dinero en ropa? ¿O cuando le sugeriste que no me comprara el auto nuevo porque era muy caro? Roberto la miró sorprendido. Esther, mi madre nunca me ha dicho esas cosas. Ni una sola vez ha hablado mal de ti delante de mí. Pero ella siguió con sus mentiras desesperadas. Por supuesto que no te lo va a decir ahora. Pero yo la he escuchado cuando habla con Martín. Siempre diciéndole que soy una aprovechada, que solo me casé contigo por dinero. Martín se acercó a ella con paso firme. Joven, usted está mintiendo descaradamente. Mi esposa jamás ha hablado mal de usted, a pesar de todo el sufrimiento que le ha causado. Pero ahora que menciona el dinero, hablemos de números. ¿Cuánto dinero ha ganado vendiendo las pertenencias de Lilia? Esther palideció como si hubiera visto un fantasma. Yo no he vendido nada. Mentirosa, exploté. Aquí tienes las pruebas. Mi anillo por $30,000, mi collar de perlas por $15,000, mi cartera italiana por $8,000. Y seguramente hay muchas cosas más que todavía no hemos descubierto. Roberto tomó los papeles que Martín había impreso y los leyó cuidadosamente. Su rostro se iba transformando con cada página, y yo podía ver cómo se desmoronaba el mundo perfecto que él creía haber construido con esa mujer. Esther, aquí dice que vendiste el anillo de diamantes de mi madre hace 3 semanas. Exactamente el mismo día que me pediste dinero para ayudar a tu hermana con una supuesta emergencia médica. Roberto, ¿puedo explicártelo? No, gritó mi hijo con una fuerza que no había demostrado en 2 años. No quiero más explicaciones. No quiero más mentiras. Has estado robando a mi madre y usando ese dinero para tus caprichos mientras me mentías a mí. En ese momento, la bolsa elegante que Roberto había traído se cayó al suelo,
y de ella salió rodando una caja dorada con el logo de una marca italiana que yo reconocí inmediatamente. Eran las botas que me había mencionado en el teléfono esa mañana, las que había comprado como regalo de reconciliación después de que yo le dijera que me sentía olvidada y menospreciada. Roberto, dije con la voz quebrada, no tenías que comprarme nada. Solo quería que supieras la verdad sobre lo que ha estado pasando en esta casa. Mi hijo se agachó, recogió la caja y me la entregó con lágrimas en los ojos. Mamá, perdóname. Perdóname por haber sido tan ciego, por no haber visto lo que esta mujer te estaba haciendo. Estas botas son auténticas, de cuero legítimo, cuestan $40,000, y son tuyas. Nadie, absolutamente nadie, va a quitártelas. Pero Esther, en un acto de desesperación total, me arrebató la caja de las manos antes de que pudiera siquiera tocarla. Estas botas son demasiado caras para una vieja como ella. Roberto, tú estás loco si crees que voy a permitir que desperdicies tanto dinero en alguien que ya tiene un pie en la tumba. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Hasta el aire parecía haberse detenido en esa sala. Roberto miró a su esposa como si acabara de ver a un demonio. Martín apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y yo sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Esther corrió hacia la puerta con mi caja de botas, y en ese momento algo explotó dentro de mi pecho. «Ah, no, desgraciada, para ahí», grité con una voz que no reconocía como mía. Corrí detrás de ella hacia el estacionamiento, donde estaba mi auto estacionado. Ella ya había abierto la puerta de su vehículo y estaba a punto de meter la caja cuando llegué hasta ella. «Devuélveme esas botas ahora mismo», le grité, pero ella me empujó con tanta fuerza que casi caí al suelo. «Nunca. Estas botas valen más que tu miserable pensión de jubilada. Las voy a vender como todas las otras cosas y con ese dinero me voy a comprar algo realmente útil». En ese momento, Martín y Roberto llegaron corriendo, pero yo ya estaba caminando hacia mi auto con paso decidido. Abrí el maletero con manos temblorosas, y de ahí saqué algo que hizo que todos palidecieran de terror absoluto. Era una carpeta gruesa, llena de papeles, fotografías, impresiones de páginas de internet, y encima de todo, un sobresellado con el logo de un bufete de abogados muy prestigioso de la ciudad. ¿Quieren saber qué es esto?, pregunté levantando la carpeta para que todos pudieran verla. Son todas las pruebas que he estado recopilando durante los últimos 6 meses sobre los robos sistemáticos que ha estado cometiendo esta mujer. Fotos de cada artículo que Roberto me regaló, capturas de pantalla de todas las ventas que ha hecho en internet, testimonios de vecinos que la han visto usando mis pertenencias, y hasta videos de seguridad de las tiendas donde ha ido a vender mis joyas. Esther dejó caer la caja de botas al suelo. Su rostro había perdido todo el color y sus labios temblaban sin control. Tú no puedes demostrar nada». «Ah, no», sonreí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Miriam, mi querida vecina, resulta que antes de jubilarse trabajaba como investigadora privada. Durante meses me ayudó a documentar cada uno de tus movimientos, cada venta, cada mentira. Y este sobre que ven aquí es una demanda formal por robo, estafa y venta de bienes ajenos que ya está presentada ante el juzgado». Roberto tomó la caja del suelo con movimientos mecánicos, como si estuviera en trance. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada antes?» «Porque esperaba que tú te dieras cuenta por ti mismo del monstruo que habías traído a nuestras vidas», respondí con el corazón partido. «Porque no quería ser yo quien destruyera tu matrimonio. Porque pensé que el amor que me tienes sería más fuerte que la manipulación de esta mujer». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Roberto, como un río que había estado contenido durante demasiado tiempo. Mi hijo, mi pequeño que había criado con tanto amor, se desplomó sobre el capó de su auto como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. «Mamá, perdóname», sollozó. «Perdóname por haber sido tan estúpido, por haber permitido que esta mujer te hiciera tanto daño. Perdóname por no haberte creído desde el principio». Esther, al ver que su mundo perfecto se desmoronaba como un castillo de naipes, cambió completamente de estrategia. Las lágrimas de cocodrilo aparecieron en sus ojos como por arte de magia, y su voz se volvió suplicante y quebrada. «Roberto, amor mío, por favor no les creas. Ellos están tratando de separarnos, de destruir nuestro matrimonio. Todo esto es una conspiración en mi contra porque nunca me aceptaron en la familia». «Cállate», rugió Roberto con una furia que nunca había mostrado antes. «Cállate de una vez por todas.
He estado ciego durante 2 años, pero ahora veo todo claramente. Has estado robando a mi madre mientras yo trabajaba como un esclavo para darte todos los lujos que pedías. Pero Esther no se iba a rendir tan fácilmente. Se acercó a él con movimientos calculados, como una depredadora que conoce perfectamente a su presa. Mi amor, piensa en todo lo que hemos construido juntos. Piensa en nuestros planes, en la casa que queremos comprar, en los viajes que hemos soñado. Vas a tirar todo eso a la basura por culpa de unos papeles que pueden estar falsificados. ¿Falsificados?, intervino Martín con voz cortante. ¿Estás sugiriendo que nosotros inventamos todas estas páginas de internet? ¿Qué contratamos actores para que se hicieran pasar por ti en las tiendas de empeño? ¿Qué falsificamos las grabaciones de seguridad donde apareces vendiendo las joyas de Lilia? En ese momento llegó un auto conocido. Era Miriam, mi vecina y ahora mi aliada más valiosa en esta guerra. Bajó del vehículo con otra carpeta en las manos y una expresión de determinación absoluta en el rostro. Lilia, querida, llegué justo a tiempo. Aquí tienes las últimas pruebas que me pediste. Esther retrocedió varios pasos cuando vio a Miriam acercarse. Sabía que esa mujer había sido clave en descubrir todos sus crímenes, y el pánico comenzó a apoderarse de ella completamente. ¿Qué más pruebas pueden tener? Ya han mostrado todo lo que tenían. Miriam abrió su carpeta con parsimonia, disfrutando claramente del momento. Roberto, hijo, aquí tienes las fotografías que tomé la semana pasada cuando tu esposa fue a vender el reloj de oro que tú le regalaste a tu padre el año pasado. El mismo reloj que Martín reportó como perdido hace 3 semanas. El mundo se detuvo por completo. Martín se tocó instintivamente la muñeca donde solía llevar su reloj, ese reloj que había sido regalo de jubilación y que tenía un valor sentimental incalculable para él. ¿Mi reloj de oro? Esther vendió mi reloj de oro. Sí, suegro, continuó Miriam implacablemente. Lo vendió por $12,000 en una casa de empeño del centro. Aquí está el recibo, firmado por ella misma, y aquí están las fotos que tomé cuando salía de la tienda contando el dinero. Roberto arrebató las fotografías de las manos de Miriam y las examinó con incredulidad. En ella se veía claramente a Esther saliendo de una casa de empeño, con una sonrisa de satisfacción en el rostro mientras contaba un fajo de billetes. Esto es imperdonable, murmuró. Ese reloj era un símbolo del trabajo de toda una vida de mi padre. Esther intentó hacer un último movimiento desesperado. Se lanzó hacia Roberto y se aferró a él como una garrapata. Amor, puedo explicártelo todo. El reloj se me perdió y cuando lo encontré pensé que era mejor venderlo para conseguir dinero para nuestro futuro. Todo lo que he hecho ha sido por nosotros, por nuestro matrimonio. Mentirosa, gritó Martín con una voz que parecía venir desde las profundidades del infierno. Ese reloj estaba en mi mesa de noche. Lo robaste de mi propia casa mientras cenábamos en familia. Eres una ladrona sin escrúpulos. Pero Miriam todavía no había terminado. Roberto, hay algo más que necesitas saber. Tu esposa no solo ha estado vendiendo las pertenencias de tus padres. También ha estado vendiéndolas a través de múltiples cuentas falsas en Internet, usando nombres inventados para no dejar rastro. Aquí tienes la lista completa de todas sus identidades falsas. La carpeta de Miriam contenía una investigación tan detallada que parecía el trabajo de un detective profesional. Había capturas de pantalla de al menos 12 cuentas diferentes en sitios de venta en línea, todas creadas por Esther con nombres falsos, pero usando la misma dirección de correo electrónico y el mismo número de teléfono. La evidencia era tan abrumadora que no había forma de negarla. María González, Ana Rodríguez, Carmen López, leyó Roberto en voz alta. Todas estas cuentas están vendiendo artículos que yo reconozco como regalos que le he dado a mi familia. Esther, ¿cuánto dinero has robado exactamente? Esther ya no podía sostener más sus mentiras. Su máscara había caído completamente y ahora mostraba su verdadero rostro, el de una mujer codiciosa, manipuladora y sin escrúpulos. No es robo. Esas cosas estaban ahí sin usar. Tu madre ya es una vieja que no necesita tantas joyas. Tu padre ya está jubilado y no necesita relojes caros. Yo soy joven. Yo puedo disfrutar mejor de esas cosas. ¿Escuchaste eso, Roberto?, dije con la voz temblorosa de indignación. ¿Escuchaste cómo nos llama? ¿Escuchaste cómo justifica sus robos?
Para ella, nosotros no somos personas con sentimientos, somos solo estorbos que no merecemos tener cosas bonitas porque ya estamos viejos. Roberto se separó de Esther con un movimiento brusco que la hizo tambalearse. Esther, me das asco. Me das tanto asco que no puedo ni mirarte a la cara. Durante 2 años has estado robando a mis padres, mintiéndome a mí y manipulándome para que me alejara de mi familia. Has convertido mi vida en una mentira. Roberto, no. Puedes perdonarme. Prometo que voy a cambiar. Prometo que voy a devolver todo lo que vendí. Solo dame una oportunidad más. Pero mi hijo ya había tomado su decisión. Se acercó a mí y me entregó la caja de botas italianas con manos temblorosas. Mamá, estas botas son tuyas. Son mi forma de pedirte perdón por todos estos años de ceguera. Y te prometo que esta mujer va a pagar por cada peso que te robó. Tomé la caja entre mis manos y sentí su peso, su elegancia, su valor. Pero más que las botas en sí, lo que me importaba era recuperar el respeto y el amor de mi hijo. Roberto, lo único que quiero es que abras los ojos y veas la clase de persona que realmente es. En ese momento, Esther hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Con un grito de furia desesperada, se lanzó hacia mí tratando de arrebatarme nuevamente la caja de botas. Si no puedo tenerlas yo, entonces nadie las va a tener. Esas botas me pertenecen por derecho. Soy la esposa de Roberto. Pero esta vez yo estaba preparada. Cuando vi sus manos acercándose hacia la caja, di un paso atrás y la miré directamente a los ojos. Esther, ya no me das miedo. Durante 2 años me has humillado, me has robado, me has hecho sentir como una extraña en mi propia familia. Pero eso se acabó hoy. Suelta esa caja, vieja estúpida, gritó mientras trataba de forcejear conmigo. Pero Martín y Roberto intervinieron inmediatamente, separándola de mí con firmeza pero sin lastimarla. Esther, aléjate de mi madre ahora mismo, ordenó Roberto con una autoridad que no había mostrado en años. Y prepárate porque mañana mismo estarás recibiendo los papeles del divorcio. La palabra, divorcio, cayó sobre Esther como un rayo. Su rostro se descompuso completamente y comenzó a gritar como una mujer poseída. No puedes divorciarte de mí. No puedes dejarme sin nada. Tengo derechos. Soy tu esposa. Tú perdiste todos tus derechos cuando decidiste robar a mi familia, respondió Roberto con frialdad. Y no te vas a quedar sin nada. Te vas a quedar exactamente con lo que trajiste cuando llegaste aquí. Nada. La palabra divorcio resonó en el aire como una sentencia de muerte para Esther. Su rostro se transformó completamente, pasando de la desesperación a una furia salvaje que me hizo retroceder instintivamente. Roberto, tú no puedes divorciarte de mí. Tengo derechos como tu esposa. La mitad de todo lo que tienes me pertenece por ley. Roberto la miró con una frialdad que nunca había visto en mi hijo. Esther, cuando nos casamos firmaste un acuerdo prenupcial. ¿Lo recuerdas? Ese documento que dijiste que era solo una formalidad y que firmaste sin leer porque tenías prisa por ir a tu despedida de soltera. En ese acuerdo especifica claramente que en caso de adulterio, robo o fraude, tú no tienes derecho a ninguna propiedad conyugal. El color desapareció completamente del rostro de Esther. Obviamente había olvidado por completo ese detalle, o tal vez nunca pensó que sus crímenes serían descubiertos. Pero eso fue hace 2 años. Yo no sabía. ¿No sabías que robar estaba mal?, intervino Martín con sarcasmo. ¿No sabías que vender las pertenencias ajenas era un delito? ¿A qué edad se supone que una persona aprende esas cosas básicas de moral? Miriam, que había permanecido en silencio observando todo el drama, se acercó a nosotros con otra revelación. Roberto, hay algo más que debes saber sobre tu esposa. Durante mis investigaciones descubrí que ella ya había hecho esto antes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Roberto frunciendo el ceño. Tu querida Esther estuvo casada anteriormente, hace 5 años, con un hombre llamado Víctor Mendoza. Lo dejó en la ruina después de venderle todas sus pertenencias de valor, incluyendo un auto clásico que él había heredado de su padre. El hombre tuvo que declararse en bancarrota y ella desapareció con todo el dinero. El silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo que se podía escuchar el latido de nuestros corazones. Roberto miró a Esther como si fuera un espécimen de laboratorio, algo extraño y repugnante que estaba viendo por primera vez.
¿Es cierto eso, Esther? Ya habías hecho esto antes. Esther comenzó a negar frenéticamente con la cabeza. No, no, eso es mentira. Nunca estuve casada antes. Esta vieja está inventando todo para separaros de mí. Pero Miriam ya tenía preparada su respuesta. Sacó de su carpeta una copia del acta de matrimonio de Esther con Víctor Mendoza, fechada 5 años atrás, y también una copia del acta de divorcio donde se detallaban las razones del mismo. Aquí está todo, Roberto. Tu esposa es una estafadora profesional que se especializa en casarse con hombres exitosos para robarles todo lo que tienen. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos se movían de izquierda a derecha leyendo cada palabra, cada fecha, cada detalle sórdido de la vida anterior de su esposa. Esther Morales, casada con Víctor Mendoza el 15 de marzo de 2020, divorciada el 10 de octubre de 2022 por motivos de fraude y robo sistemático de bienes conyugales, leyó en voz alta. Y aquí dice que durante el matrimonio vendió ilegalmente propiedades por un valor superior a los $100,000. Eso es imposible, gritó Esther tratando de arrebatar los papeles. Esos documentos están falsificados. No pueden probar nada. Falsificados, rió Miriam con amargura. Querida, estos documentos vienen directamente del registro civil. Y por si fuera poco, también tengo aquí el testimonio de Víctor Mendoza, quien está más que dispuesto a declarar en tu contra si es necesario para el proceso legal. En ese momento apareció un auto desconocido en la entrada de la casa. De él bajó un hombre alto, de unos 40 años, con aspecto serio y portando un maletín de cuero. ¿Es usted el señor Roberto Morales?, preguntó dirigiéndose a mi hijo. Sí, soy yo. ¿Quién lo busca? Soy el licenciado Adrián Herrera, del bufete jurídico Herrera y Asociados. Vengo por la demanda que presentó la señora Lilia contra su esposa por robo y estafa. Necesito hacerle algunas preguntas como testigo principal del caso. Esther palideció hasta verse casi transparente. La llegada del abogado significaba que todo esto ya no era solo un drama familiar, sino un asunto legal real con consecuencias reales. Roberto, por favor, no permitas que esto llegue tan lejos. Podemos resolverlo en familia, sin abogados, sin tribunales. Pero Roberto ya había tomado su decisión final. Licenciado Herrera, estoy completamente dispuesto a cooperar con la justicia. Esta mujer no solo ha robado a mis padres, sino que me ha mentido sobre toda su vida anterior. Quiero que pague por todos sus crímenes. El abogado abrió su maletín y sacó varios documentos oficiales. Señor Roberto, basándose en las pruebas que ha recopilado la señora Lilia, hemos calculado que el monto total de los bienes robados asciende a aproximadamente $120,000. Esto incluye joyas, relojes, carteras, perfumes y otros objetos de valor que fueron vendidos ilegalmente. $120,000, exclamé sin poder creerlo. Esta mujer me robó $120,000 en bienes. Así es, señora Lilia. Y dado que ella ha vendido la mayoría de estos artículos, estaremos demandando no solo la devolución del valor monetario, sino también daños punitivos e intereses moratorios. El monto total de la demanda asciende a $200,000. Esther se desplomó sobre el capó del auto como si hubiera recibido un golpe físico. $200,000. Yo no tengo tanto dinero. Roberto, tú sabes que yo no tengo tanto dinero. Pues deberías haberlo pensado antes de robar, dijo Roberto sin mostrar ni una pizca de compasión. Durante 2 años me preguntaba cómo podías permitirte tantos lujos con tu trabajo de medio tiempo en esa boutique. Ahora ya sé la respuesta. Vivías de robar a mis padres. El licenciado Herrera continuó con su explicación. Además de la demanda civil por daños, también hemos presentado una denuncia penal por robo agravado y estafa. La Fiscalía ya está investigando el caso y es muy probable que se giren órdenes de aprehensión en los próximos días. Órdenes de aprehensión, balbuceó Esther. Quiere decir que pueden arrestarme. Exactamente, confirmó el abogado. El robo sistemático y la venta de bienes ajenos constituyen delitos graves que pueden estar penados con hasta 8 años de prisión, especialmente considerando que se trata de un patrón delictivo repetitivo. En ese momento, Esther hizo algo completamente inesperado. Se puso de pie con los ojos brillando de una furia maníaca y señaló a Roberto con el dedo como si fuera un arma. Roberto, si tú me denuncias, yo voy a contar todo.
Voy a contar sobre los dineros que tienes escondidos en cuentas bancarias en el extranjero. Voy a contar sobre los sobornos que has recibido en tu empresa. Voy a contarle a todo el mundo qué clase de criminal eres tú también. El silencio que siguió a esta amenaza fue sepulcral. Roberto miró a su esposa con una mezcla de incredulidad y desprecio absoluto. Esther, ¿estás tratando de chantajearme? Después de todo lo que has hecho, todavía tienes el descaro de amenazarme. No es amenaza, es la verdad, gritó ella como una loca. Tú también tienes secretos sucios. Y si me hunden a mí, yo me voy a llevar a todo el mundo conmigo. Pero Roberto se echó a reír, una risa fría y calculada que me hizo sentir escalofríos. Esther, querida exesposa, hay un pequeño detalle que obviamente no conoces. Yo no tengo cuentas bancarias secretas, no he recibido sobornos, y todos mis ingresos están perfectamente documentados ante las autoridades fiscales. Pero tú, en cambio, nunca declaraste los ingresos que obtuviste vendiendo los bienes robados, lo cual constituye evasión fiscal además de todos los otros delitos. El abogado asintió con la cabeza. Efectivamente, hemos revisado la situación fiscal de ambas partes, y mientras que el señor Roberto tiene todas sus cuentas en orden, la señora Esther no solo cometió robo y estafa, sino también evasión de impuestos por un monto considerable. Esther se dio cuenta de que había cavado su propia tumba con esa amenaza desesperada. No solo no tenía forma de chantajear a Roberto, sino que había revelado que sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era ilegal, lo cual empeoraba aún más su situación legal. La amenaza fallida de Esther había sido el último clavo en el ataúd de su matrimonio y su libertad. Al darse cuenta de que no tenía ninguna carta que jugar, su rostro se descompuso completamente y comenzó a llorar de una manera tan desesperada que hasta me dio lástima por un momento. Pero recordé rápidamente todos los meses de humillaciones, robos y manipulaciones, y esa compasión se desvaneció como humo en el viento. Por favor, Roberto, suplicó arrodillándose en el pavimento sin importarle ensuciar su costoso vestido verde. Por favor, no hagas esto. Yo te amo, nosotros podemos resolver esto. Prometo que voy a devolver todo lo que vendí, prometo que voy a cambiar, prometo que voy a ser la esposa que tú mereces. Roberto la miró desde arriba con una expresión que mezclaba disgusto y pena. Esther, durante 2 años tuviste la oportunidad de ser la esposa que yo merecía. Durante 2 años tuviste la oportunidad de respetar a mis padres y de construir algo real conmigo. Pero elegiste el camino del robo, la mentira y la manipulación. Ahora es demasiado tarde para promesas. El licenciado Herrera se aclaró la garganta para continuar con los procedimientos legales. Señor Roberto, necesitamos que firme algunos documentos para proceder con la demanda. También requerimos que haga un inventario completo de todos los bienes que recuerda haber regalado a sus padres en los últimos 2 años, para poder calcular con precisión el monto de los daños. Por supuesto, licenciado. Tengo muy buena memoria para esas cosas porque cada regalo que les daba a mis padres lo elegía con mucho cariño y cuidado. Roberto se dirigió hacia la casa para buscar papel y pluma, pero antes se detuvo y me miró. Mamá, ¿podrías ayudarme a recordar todos los regalos? Quiero estar seguro de que no se nos escape ningún detalle. Mientras Roberto y el abogado se dirigían hacia la casa, Esther se puso de pie y se acercó a mí con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era una mezcla de odio puro y desesperación absoluta. Esto es culpa tuya, vieja maldita. Tú destruiste mi matrimonio, tú arruinaste mi vida. Yo era feliz antes de que empezaras con tus investigaciones y tus conspiraciones. ¿Feliz? Repetí con incredulidad. ¿Eras feliz robándome? ¿Eras feliz humillándome delante de mi propio hijo? ¿Eras feliz convirtiendo mi vida en un infierno? Sí, gritó sin vergüenza alguna. Era feliz porque por fin tenía todo lo que merecía. Un marido exitoso, dinero, joyas, ropa cara, una casa bonita. Y tú me lo quitaste todo con tus malditas pruebas. Martín se interpuso entre nosotras porque vio que la situación se estaba poniendo peligrosa. Esther, aléjese de mi esposa. Usted ya ha causado suficiente daño. Pero ella no estaba dispuesta a irse sin pelear. Ustedes no han ganado nada. Creen que porque tienen abogados y papeles van a poder destruirme, pero están muy equivocados. Yo conozco gente poderosa, yo tengo contactos que pueden hacer que sus vidas se conviertan en un infierno. Miriam,
que había permanecido en silencio durante este intercambio, se acercó con una sonrisa que no auguraba nada bueno para Esther. ¿Gente poderosa? ¿Te refieres a los mismos contactos que tenías cuando estuviste casada con Víctor Mendoza? Porque hablé con él ayer por teléfono, y me contó algunas cosas muy interesantes sobre tu pasado. El rostro de Esther se puso lívido. ¿Hablaste con Víctor? ¿Cómo? ¿Cómo lo encontraste? Querida, en la era del Internet no es muy difícil encontrar a alguien, especialmente cuando esa persona está más que dispuesta a hablar sobre la mujer que arruinó su vida, respondió Miriam con satisfacción. Víctor me contó que tú no solo le robaste sus pertenencias, sino que también falsificaste su firma en varios documentos para obtener préstamos a su nombre. ¿Sabes qué significa eso? Falsificación de documentos, murmuré al darme cuenta de las implicaciones. Eso es otro delito grave. Exactamente, confirmó Miriam. Y Víctor conservó todas las pruebas de esas falsificaciones. Está dispuesto a entregarlas a las autoridades si es necesario para asegurar que Esther reciba el castigo que merece. En ese momento, Esther pareció darse cuenta de que su mundo se estaba desmoronando completamente. No solo había perdido a Roberto y la vida de lujo que había construido robando, sino que su pasado delictivo estaba saliendo a la luz y podía enfrentar cargos mucho más graves de los que imaginaba. Ustedes no entienden, dijo con la voz quebrada. Yo no tuve opciones. Vengo de una familia muy pobre, nunca tuve nada bonito, nunca pude permitirme las cosas que otras mujeres tenían. Cuando vi la oportunidad de tener una vida mejor, la tomé. Esther, le dije con una voz más calmada, yo también vengo de una familia pobre. Martín y yo trabajamos durante décadas para construir lo que tenemos. Roberto estudió con becas y trabajó desde muy joven para salir adelante. La pobreza no justifica el robo. La pobreza no justifica la traición. La pobreza no justifica arruinar las vidas de personas inocentes. Pero ustedes ya habían vivido sus vidas, gritó con desesperación. Ustedes ya tuvieron su juventud, ya disfrutaron de sus mejores años. Era mi turno de tener algo bonito. Martín negó con la cabeza con tristeza. Joven, usted no entiende nada de la vida. Los mejores años no se miden por las cosas materiales que uno tiene, sino por las relaciones que construye, por el amor que da y recibe, por las memorias que crea con las personas que ama. Usted tuvo la oportunidad de tener todo eso con Roberto, pero lo tiró a la basura por unos objetos brillantes. En ese momento regresaron Roberto y el licenciado Herrera con varios documentos en las manos. Mi hijo llevaba una lista detallada de todos los regalos que me había dado en los últimos 2 años, con fechas, precios y descripciones precisas. Mamá, recordé todo. Desde el primer collar que te regalé cuando Esther y yo nos casamos, hasta estas botas que acabo de darte hoy. En total fueron 43 obsequios diferentes. El abogado revisó la lista con atención. Esto es muy completo, señor Roberto. Con esta información podremos calcular con precisión no solo el valor de los bienes robados, sino también el impacto emocional que estos robos causaron en la familia. ¿Impacto emocional?, preguntó Esther con voz temblorosa. Así es, explicó el licenciado Herrera. En casos como este, donde el robo se comete dentro del núcleo familiar y afecta relaciones de confianza profundas, la ley permite demandar daños morales adicionales. Estamos hablando de un monto que podría llegar hasta los $300,000. Esther se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. $300,000. Yo nunca podré pagar tanto dinero. Eso significa que va a tener que declararse en bancarrota, completó Roberto sin mostrar ni una pizca de compasión. Eso significa que va a perder todo lo que compró con el dinero robado, la ropa, las joyas, el auto nuevo que tanto presumía. Todo será embargado para pagar las deudas. Pero además, añadió el abogado, está el asunto penal. Independientemente de la demanda civil, la Fiscalía va a proceder con los cargos criminales. Basándome en la evidencia que tenemos, es muy probable que enfrente entre 5 y 8 años de prisión. El silencio que siguió a esta revelación fue absoluto. Esther se quedó parada en medio del estacionamiento, mirando al vacío como si no pudiera procesar la magnitud de las consecuencias de sus actos. Durante 2 años había vivido en una burbuja de lujo y mentiras, creyendo que era más inteligente que todos nosotros, creyendo que nunca sería descubierta. Roberto, murmuró finalmente, ¿de verdad vas a permitir que me metan a la cárcel?
¿De verdad vas a destruir completamente mi vida? Mi hijo la miró con una frialdad que me sorprendió. Esther, yo no voy a destruir tu vida. Tú ya lo hiciste cuando decidiste robar a mi familia. Yo simplemente me voy a asegurar de que recibas las consecuencias de tus actos. Esther se quedó inmóvil por varios minutos, como si su cerebro no pudiera procesar la realidad de su situación. Cuando finalmente reaccionó, fue con una explosión de furia que nos tomó a todos por sorpresa. Roberto, si tú me hundes, yo me voy a encargar de que te arrepientas por el resto de tu vida. Voy a hacer que todos sepan qué clase de familia eres. Voy a arruinar tu reputación, tu trabajo, tu futuro. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso desde la cárcel?, preguntó Roberto con una sonrisa sardónica. Porque eso es exactamente donde vas a terminar si no cooperas con las autoridades para devolver lo que robaste. El abogado se aclaró la garganta. Señora Esther, permítame explicarle su situación legal de manera muy clara. En este momento usted enfrenta múltiples cargos: robo agravado, estafa, falsificación de documentos, evasión fiscal y posiblemente extorsión si continúa con estas amenazas. Su única opción para reducir su sentencia es cooperar plenamente con la justicia. ¿Qué significa cooperar?, preguntó Esther con voz apenas audible. Significa entregar toda la información sobre las ventas que realizó, proporcionar los contactos de las personas a quienes les vendió los artículos robados y devolver todo el dinero que aún conserve de esas transacciones, explicó el licenciado Herrera. También significa declararse culpable de todos los cargos y aceptar hacer restitución completa a las víctimas. Miriam se acercó con otra carpeta en las manos. Esther, querida, tengo aquí algo que puede ayudarte a tomar la decisión correcta. Son los estados de cuenta de todas tus cuentas bancarias de los últimos 2 años. Esther palideció hasta parecer un fantasma. ¿Cómo conseguiste mis estados de cuenta? Eso es privado. Es ilegal. No es ilegal cuando los bancos cooperan con una investigación criminal, respondió Miriam con tranquilidad. Y tampoco es ilegal cuando el esposo de la cuenta joint autoriza la revisión de los movimientos bancarios. Roberto asintió con la cabeza. Esther, ¿recuerdas que insististe en que abriéramos cuentas bancarias conjuntas cuando nos casamos? Dijiste que era una muestra de confianza y amor. Resulta que esa decisión te va a costar muy caro, porque yo tengo derecho legal a revisar todos los movimientos de esas cuentas. Miriam abrió la carpeta y comenzó a leer números que me dejaron sin aliento. Depósito de $15,000 el 12 de marzo, correspondiente a la venta del collar de perlas de Lilia. Depósito de $30,000 el 3 de abril, correspondiente a la venta del anillo de diamantes. Depósito de $8,000 el 18 de mayo, correspondiente a la venta de la cartera italiana. Basta, murmuró Esther, ya entendí. Pero Miriam no había terminado. Depósito de $12,000 el 25 de junio, correspondiente a la venta del reloj de oro de Martín. Depósito de $5,000 el 10 de julio, correspondiente a la venta de los aretes de esmeraldas. Depósito de $7,000 el 2 de agosto. Ya basta, gritó Esther tapándose los oídos. No quiero escuchar más. En total, continuó Miriam implacablemente, durante los últimos 2 años depositaste $143,000 en efectivo en tus cuentas bancarias. Dinero que no puede ser explicado por tu salario de medio tiempo en la boutique. El licenciado Herrera tomó notas de todos estos números. Con esta información, podemos demostrar no solo el robo, sino también la evasión fiscal sistemática. La señora Esther nunca declaró estos ingresos ante el fisco, lo que constituye un delito federal adicional. Roberto se acercó a Esther y la miró directamente a los ojos. Esther, durante 2 años me preguntaba cómo podías permitirte tantos lujos. El vestido de marca que llevas puesto ahora mismo cuesta más de $3,000. Tus zapatos italianos cuestan $2,000. Tu bolsa de diseñador cuesta $5,000. Con tu salario de la boutique no podrías comprar ni siquiera uno de esos artículos. Yo tenía ahorros de antes de casarme, balbuceó Esther tratando de inventar una excusa desesperada. ¿Ahorros de qué?, preguntó Martín con sarcasmo. ¿De tu trabajo como mesera en ese restaurante de comida rápida donde ganabas el salario mínimo? ¿O tal vez de tu trabajo anterior como vendedora en esa tienda de ropa barata? Miriam sonrió con satisfacción. Ah, pero es que hay más. También investigué tu historial laboral, Esther.
En los 5 años anteriores a tu matrimonio con Roberto, tus ingresos anuales nunca superaron los $25,000. Es matemáticamente imposible que hayas ahorrado lo suficiente para mantener el estilo de vida que has llevado durante estos 2 años. La red se estaba cerrando alrededor de Esther de manera implacable. Cada mentira que había construido, cada excusa que había inventado, cada manipulación que había tejido, todo se estaba desmoronando frente a la evidencia irrefutable. ¿Saben qué es lo que más me duele?, dijo Roberto con la voz quebrada por la emoción. No es el dinero que robaste. No son las cosas materiales que vendiste. Lo que más me duele es que me robaste 2 años de relación con mis padres. Durante 2 años me manipulaste para que los viera menos, para que pasara menos tiempo con ellos, para que dudara de su amor hacia mí. Roberto, yo nunca. Cállate, gritó mi hijo con una furia que nunca había mostrado. Durante 2 años me llenaste la cabeza de veneno contra mi propia familia. Me decías que mis padres eran controladores, que no me dejaban ser independiente, que no respetaban nuestro matrimonio. Me convenciste de que era normal que una esposa fuera la prioridad absoluta de un hombre, por encima de sus propios padres. Yo sentí como las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos al escuchar estas palabras. Durante esos 2 años había sufrido tanto al ver cómo mi hijo se alejaba de nosotros, como sus visitas se hacían cada vez más cortas y espaciadas, como sus llamadas telefónicas se volvían frías y distantes. Hijo, le dije con la voz temblorosa, no tienes que explicarme nada. Yo entiendo que estabas bajo su influencia. Lo importante es que ahora puedes ver la verdad. Roberto se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que me recordó a cuando era un niño pequeño y tenía pesadillas. Mamá, perdóname. Perdóname por haber sido tan ciego, por haber permitido que esa mujer me alejara de ustedes, por no haber visto lo que te estaba haciendo. En ese momento, Esther hizo un último intento desesperado por recuperar el control de la situación. Se lanzó hacia Roberto y se aferró a él como una garrapata. Roberto, mi amor, no permitas que ellos destruyan lo nuestro. Podemos irnos lejos de aquí, empezar una nueva vida en otro lugar. Prometo que voy a cambiar, prometo que voy a ser diferente. Pero Roberto la apartó de él con firmeza. Esther, ya no hay un nosotros. Lo que teníamos se acabó el momento en que decidiste robar a mi familia. Y no vas a irte a ningún lado porque en unas pocas horas van a venir por ti para arrestarte. ¿Arrestarme? Hoy. El abogado consultó su reloj. Señora Esther, la orden de aprehensión ya fue expedida esta mañana. Le di a las autoridades hasta las 6 de la tarde para que se presentara voluntariamente en la estación de policía. Si no lo hace, vendrán por usted. Esther miró su propio reloj con pánico. Son las 5:15. Solo me quedan 45 minutos. 45 minutos para tomar la decisión más importante de su vida, confirmó el licenciado Herrera. Puede presentarse voluntariamente y cooperar con la justicia, lo cual será considerado favorablemente por el juez al momento de dictar sentencia. O puede huir, lo cual solo empeorará su situación legal y hará que la busquen como prófuga de la justicia. Si huye, añadió Miriam, no solo enfrentará los cargos originales, sino también el cargo adicional de fuga y evasión de la justicia. Eso podría significar hasta 10 años más de prisión. Esther se desplomó sobre el suelo del estacionamiento. Ya no le importaba ensuciar su costoso vestido verde. No puedo ir a la cárcel, sollozó. No puedo vivir en una celda, no puedo usar uniforme de presidiaria, no puedo comer comida horrible todos los días. Deberías haber pensado en eso antes de convertirte en una ladrona, le dije sin compasión. Durante 2 años viviste como una reina con el dinero que robaste. Ahora es tiempo de pagar las consecuencias. El reloj marcaba las 5:30 de la tarde cuando Esther finalmente se puso de pie del pavimento. Su vestido verde estaba arrugado y sucio, su maquillaje corrido por las lágrimas, y su cabello despeinado le daba el aspecto de una mujer que acababa de perder una batalla épica. Porque eso era exactamente lo que había pasado. Había perdido la guerra que ella misma había declarado contra mi familia. Está bien, murmuró con la voz ronca por tanto llorar. Me voy a entregar. Pero antes quiero que sepan que ustedes arruinaron mi vida. Yo podría haber sido feliz si me hubieran dejado en paz. Roberto negó con la cabeza con tristeza. Esther, tú arruinaste tu propia vida. Nadie te obligó a robar, nadie te obligó a mentir, nadie te obligó a manipularme.
Esas fueron decisiones que tomaste tú sola. Además, intervino Martín, ¿cómo puedes hablar de felicidad cuando tu felicidad estaba construida sobre el sufrimiento de otras personas? ¿Cómo puedes hablar de paz cuando le robaste la paz a una anciana de 70 años que nunca te hizo ningún daño? Esther me miró con una expresión que ya no era de odio, sino de algo parecido al reconocimiento. Lilia, ¿de verdad no puedes perdonarme? ¿De verdad no puedes darme una segunda oportunidad? La miré en silencio por varios segundos, pensando en todo lo que había vivido durante estos 2 años. Los regalos robados, las humillaciones constantes, las noches de insomnio preguntándome por qué mi hijo se alejaba de mí, las lágrimas que derramé en secreto para que Martín no me viera sufrir. Esther, le dije finalmente, durante 2 años te di oportunidad tras oportunidad. Cada vez que desaparecía algo de mi casa, yo lo justificaba pensando que tal vez lo había perdido por mi edad. Cada vez que me humillabas delante de Roberto, yo me quedaba callada para no causar problemas en su matrimonio. Cada vez que veía mis pertenencias en tus fotos de redes sociales, yo me convencía de que tal vez me estaba imaginando cosas. Entonces me perdonas, dijo con un destello de esperanza en los ojos. No, respondí con firmeza. No te perdono porque el perdón se da a las personas que se arrepienten de verdad, que reconocen el daño que causaron, que están dispuestas a cambiar. Tú no te arrepientes de haberme robado, te arrepientes de haber sido descubierta. Tú no lamentas haberme hecho sufrir, lamentas las consecuencias de tus actos. El licenciado Herrera consultó nuevamente su reloj. Señora Esther, son las 5:35. Tenemos que irnos ahora si queremos llegar a la estación de policía antes de las 6. Esther caminó hacia su auto con pasos vacilantes, pero antes de subirse se detuvo y nos miró una última vez. Roberto, cuando salga de la cárcel, ¿habrá alguna posibilidad de que podamos intentarlo otra vez? Mi hijo la miró con una expresión de incredulidad absoluta. Esther, después de todo lo que has hecho, después de todas las mentiras, después de haber robado a mis padres, ¿de verdad crees que podría volver a confiar en ti algún día? Pero me amas, murmuró ella desesperadamente. Sé que me amas. El amor no desaparece así de fácil. Tienes razón, admitió Roberto. El amor no desaparece fácilmente. Pero tú lo mataste con tus propias manos. Cada vez que robaste algo de mis padres, cada vez que me mentiste, cada vez que manipulaste mis sentimientos, estabas matando poco a poco el amor que sentía por ti. Esther se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar nuevamente. No puedo aceptar que todo haya terminado. No puedo aceptar que haya perdido todo por unos objetos estúpidos. No los perdiste por unos objetos, le dije acercándome a ella. Los perdiste porque eres una persona que no sabe amar de verdad. Una persona que realmente ama no lastima a la familia de su pareja. Una persona que realmente ama no roba, no miente, no manipula. Miriam se acercó con las llaves de su auto en la mano. Esther, yo te voy a llevar a la estación de policía. Es lo menos que puedo hacer después de haber sido parte de tu captura. ¿Tú me vas a llevar?, preguntó Esther con sorpresa. Sí, confirmó Miriam. Porque a pesar de todo lo que has hecho, sigues siendo un ser humano, y no quiero que llegues sola a ese lugar. Pero no lo hago por compasión hacia ti, lo hago por compasión hacia la mujer que podrías haber sido si hubieras tomado decisiones diferentes. Esther subió al auto de Miriam como una condenada camino al patíbulo. Antes de que arrancaran, bajó la ventanilla y gritó una última vez. Roberto, esto no ha terminado. Cuando salga de la cárcel voy a recuperar todo lo que perdí. Esther, le respondió mi hijo con voz tranquila pero firme, cuando salgas de la cárcel, si es que sales, yo ya habré rehecho mi vida completamente. Voy a estar casado con una mujer que sepa amar de verdad, que respete a mi familia, que construya en lugar de destruir. Y tú vas a ser solo un mal recuerdo que me ayudó a valorar lo que realmente importa en la vida. El auto de Miriam se alejó por la calle llevándose a Esther hacia su destino. Los tres nos quedamos parados en el estacionamiento, en silencio, procesando todo lo que había pasado en las últimas horas. Era como si hubiéramos vivido una tormenta devastadora y ahora estuviéramos viendo los primeros rayos de sol después de la tempestad. Roberto se acercó a mí y me entregó nuevamente la caja de botas italianas. Mamá, estas botas son tuyas. Son mi forma de pedirte perdón por todos estos años perdidos, por todas las humillaciones que permití que sufrieras, por haber sido tan ciego.
Tomé la caja entre mis manos y sentí su peso, no solo físico sino emocional. Roberto, hijo mío, lo único que quiero es recuperar la relación que teníamos antes de que esa mujer llegara a nuestras vidas. La vamos a recuperar, mamá. Te lo prometo. Y esta vez nadie, absolutamente nadie, va a venir entre nosotros. Martín se acercó y nos abrazó a los dos. Familia, esto ha sido una prueba muy dura, pero salimos victoriosos. Ahora sabemos que nuestro amor es más fuerte que cualquier manipulación, que cualquier mentira, que cualquier intento de separarnos. El licenciado Herrera guardó todos sus documentos en el maletín. Señora Lilia, el proceso legal va a tomar varios meses, pero con las pruebas que tenemos, es muy probable que recupere una gran parte del dinero robado. Además, la sentencia de prisión va a ser considerable. Licenciado, le dije, para mí lo más importante no es el dinero. Lo más importante es que se haga justicia y que mi familia esté unida otra vez. Y así será, confirmó el abogado. Roberto, mañana necesito que venga a mi oficina para firmar los papeles del divorcio. Va a ser un proceso rápido, considerando las circunstancias. Cuando el abogado se fue, los tres entramos a la casa. Era la primera vez en 2 años que me sentía completamente bienvenida en el hogar de mi hijo. Ya no había una presencia tóxica envenenando el ambiente, ya no había miradas de desprecio siguiendo cada uno de mis movimientos. Roberto se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. No puedo creer que haya sido tan estúpido. No puedo creer que permití que esa mujer me manipulara de esa manera. Hijo, le dije sentándome a su lado, los manipuladores profesionales son muy buenos en lo que hacen. Esther estudió tu personalidad, encontró tus puntos débiles, y los explotó sistemáticamente. No te culpes por haber caído en sus redes. Pero debería haber visto las señales, insistió él. Debería haber notado que mis regalos para ustedes desaparecían. Debería haber cuestionado de dónde sacaba ella tanto dinero para sus lujos. Martín se sentó del otro lado de Roberto. Hijo, cuando uno ama, confía ciegamente. Es normal que no hayas sospechado de la mujer que amabas. Pero ahora ya sabes cómo reconocer a una persona manipuladora. Roberto levantó la cabeza y nos miró con los ojos rojos por las lágrimas. Papás, prometo que voy a compensarlos por todo este tiempo perdido. Prometo que voy a ser el hijo que ustedes merecen. Tú ya eres el hijo que merecemos, le dije acariciando su cabello como cuando era pequeño. Solo necesitas recordar quién eres realmente, recordar los valores que te enseñamos, recordar que la familia siempre va a estar ahí para ti. 3 meses después de esa tarde que cambió nuestras vidas para siempre, me encontraba sentada en mi jardín usando mis botas italianas de cuero legítimo por $40,000. Habían resultado ser las más cómodas que había tenido en mi vida, pero su verdadero valor no estaba en el precio ni en la marca, sino en lo que representaban, la recuperación del amor y el respeto de mi hijo. La sentencia de Esther había sido ejemplar. El juez, una mujer mayor que entendía perfectamente el impacto emocional de los crímenes familiares, la había condenado a 6 años de prisión por robo agravado, estafa, falsificación de documentos y evasión fiscal. Además, tendría que pagar una multa de $350,000 en concepto de daños y perjuicios. Como no tenía ese dinero, todos sus bienes fueron embargados y vendidos en subasta pública. Roberto había comprado de vuelta algunas de las joyas que ella había vendido, las que pudimos rastrear y recuperar. Mi anillo de diamantes, mi collar de perlas y el reloj de oro de Martín ahora estaban seguros en una caja fuerte del banco. Pero lo más importante es que habíamos recuperado algo mucho más valioso, nuestra unidad familiar. El divorcio se había procesado en tiempo récord. Roberto no tuvo que pagar ni un centavo de pensión alimenticia dado que Esther ahora era una convicta por crímenes graves. La casa que compartían fue vendida y el dinero se usó para pagar parte de la restitución que ella debía. Roberto se mudó temporalmente con nosotros mientras encontraba un nuevo lugar para vivir, y esos meses de convivencia nos habían permitido sanar las heridas que Esther había causado en nuestra relación. Una tarde, mientras yo regaba mis plantas usando mis elegantes botas italianas, llegó Miriam con una sonrisa misteriosa en el rostro. Lilia, querida, tengo noticias frescas sobre tu querida exnuera. ¿Qué pasó ahora?, pregunté con curiosidad. Resulta que en la cárcel de mujeres donde está recluida, Esther trató de continuar con sus viejas costumbres, me contó Miriam con evidente satisfacción.
Intentó robarle algunas pertenencias a sus compañeras de celda, creyendo que podría manipularlas como hacía con Roberto. ¿Y qué pasó? Pues que las mujeres en prisión no son tan ingenuas como mi pobre Roberto, se rió Miriam. Le dieron una paliza memorable y ahora está en confinamiento solitario por su propia protección. Parece que la vida en la cárcel no es tan fácil como ella pensaba. No pude evitar sentir una pequeña satisfacción al escuchar esto. Después de 2 años de humillaciones, saber que Esther finalmente estaba recibiendo el trato que merecía me daba una sensación de justicia cósmica. Roberto llegó esa tarde del trabajo con una expresión especial en el rostro. Durante los últimos meses había estado asistiendo a terapia psicológica para procesar todo lo que había vivido con Esther, y el cambio en él era notable. Ya no era el hombre inseguro y manipulado que había sido durante su matrimonio, sino que había recuperado la confianza y la personalidad que tenía antes de conocer a esa mujer. «Mamá, papá», nos dijo durante la cena, «tengo algo importante que contarles». Martín y yo nos miramos con expectación. Durante estas semanas, Roberto había estado saliendo ocasionalmente con una compañera de trabajo llamada Raquel, una mujer divorciada de 38 años con 2 hijos pequeños. Era todo lo opuesto a Esther, sencilla, trabajadora, honesta, y con un profundo respeto por los valores familiares. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Martín. «Raquel y yo hemos estado hablando muy en serio sobre nuestro futuro», dijo Roberto con una sonrisa tímida. «Y queremos que ustedes la conozcan oficialmente. No como la presentación casual que tuvimos la semana pasada, sino como la mujer con la que estoy pensando rehacer mi vida». Mi corazón se llenó de alegría. Desde la primera vez que conocí a Raquel, supe que era una mujer genuina. No llevaba ropa de marca ni joyas ostentosas, pero tenía algo mucho más valioso, una sonrisa sincera y una mirada honesta. Cuando Roberto me la presentó, lo primero que hizo fue agradecerme por haber criado a un hombre tan bueno, y cuando le conté brevemente lo que habíamos vivido con Esther, sus ojos se llenaron de lágrimas de indignación genuina. «Roberto», le dije tomando su mano, «tú sabes que nosotros vamos a apoyar cualquier decisión que tomes, siempre y cuando esa mujer te haga feliz y te trate con el respeto que mereces». «Raquel es completamente diferente a Esther», nos aseguró Roberto. «Ella entiende que ustedes son mi familia, que siempre van a ser importantes en mi vida, que nuestro amor no tiene que competir con el amor que siento por ustedes. De hecho, fue ella quien me sugirió que los invitara a cenar el próximo fin de semana para que puedan conocerla mejor». Martín sonrió con aprobación. «Eso ya me dice mucho sobre el carácter de esa mujer, hijo. Una persona que quiere conocer y ser aceptada por la familia de su pareja es alguien que tiene buenas intenciones». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me puse frente al espejo y me observé detenidamente. Tenía 70 años, arrugas alrededor de los ojos, canas en el cabello y las manos marcadas por décadas de trabajo. Pero también tenía algo que Esther nunca había tenido a pesar de su juventud y su belleza: dignidad, autorrespeto y el amor incondicional de mi familia. Me quité las botas italianas y las coloqué cuidadosamente en su caja original. Cada vez que las veía, recordaba no solo la tarde en que recuperé a mi hijo, sino también la lección más importante que había aprendido de toda esta experiencia: que el verdadero valor de una persona no se mide por las cosas materiales que posee, sino por la calidad de sus relaciones y la integridad de su carácter. Al día siguiente, Roberto llegó con noticias del abogado. «Mamá, el licenciado Herrera me informó que lograron recuperar casi el 80% del dinero que Esther robó. Los compradores de algunos artículos los devolvieron voluntariamente cuando supieron que habían comprado bienes robados, y el resto se recuperó a través de los embargos». «¿Y qué vamos a hacer con ese dinero?», pregunté. Roberto me miró con una sonrisa traviesa. «Pensé que podríamos usarlo para hacer algo especial. ¿Qué te parece si organizamos una gran fiesta familiar? Podemos invitar a todos nuestros parientes, a los vecinos que nos apoyaron durante este proceso difícil, y celebrar que la justicia se hizo y que nuestra familia está unida otra vez». La idea me emocionó profundamente. Durante los 2 años del reinado de terror de Esther, las reuniones familiares se habían vuelto tensas y espaciadas. Muchos de nuestros parientes habían notado el cambio en Roberto y la frialdad que había surgido entre nosotros, pero nadie entendía exactamente qué estaba pasando. «Me parece una idea maravillosa», le dije abrazándolo. «Pero con una condición: quiero que Raquel y sus hijos estén invitados. Si ella va a ser parte de tu vida, entonces va a ser parte de nuestra familia».
La fiesta se realizó un mes después en el jardín de nuestra casa. Vinieron todos nuestros familiares, los vecinos que nos habían apoyado, los amigos de toda la vida, y por supuesto, Raquel con sus 2 pequeños hijos. Fue una celebración no solo de la justicia, sino de la supervivencia del amor familiar frente a las adversidades. Durante la fiesta, me puse mis botas italianas por primera vez en público. Varios invitados las admiraron y preguntaron dónde las había comprado. Yo sonreía y les contaba la historia completa, desde el momento en que Roberto me las regaló hasta la tarde en que Esther trató de robármelas. Ya no era una historia dolorosa, sino una historia de triunfo. Raquel se acercó a mí durante la celebración y me tomó de las manos. Señora Lilia, quiero que sepa que admiro mucho su fortaleza. Roberto me ha contado todo lo que pasaron, y no puedo imaginar el dolor que debe haber sentido durante esos 2 años. Querida Raquel, le respondí, el dolor fue grande, pero valió la pena porque me enseñó a valorar aún más lo que tengo. A veces necesitamos perder algo temporalmente para darnos cuenta de cuánto lo amamos. Yo prometo que jamás voy a tratar de separarlos, me dijo con lágrimas en los ojos. Al contrario, quiero ser parte de esta hermosa familia, quiero que mis hijos crezcan conociendo el amor incondicional que ustedes le han dado a Roberto. Esa noche, cuando todos los invitados se habían ido y estábamos recogiendo los restos de la fiesta, Roberto se sentó a mi lado en el jardín. Mamá, ¿crees que algún día podré perdonarme completamente por haber sido tan ciego? Roberto, le dije acariciando su mejilla, el perdón hacia uno mismo es un proceso. Lo importante es que aprendiste de la experiencia y que ahora sabes reconocer a las personas genuinas. Raquel es una mujer maravillosa, y sus hijos son unos angelitos. Ustedes van a ser muy felices juntos. Gracias, mamá, por todo. Por no haberme abandonado cuando era un idiota manipulado, por luchar por nuestra familia, por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra la forma de triunfar. Mientras guardaba mis botas italianas esa noche, pensé en Esther cumpliendo su condena en esa celda fría y solitaria. No sentía odio hacia ella, solo una profunda tristeza por la vida que había desperdiciado al elegir el camino de la mentira y el robo en lugar del camino del amor y la honestidad. Las botas habían sido el símbolo perfecto de toda esta historia, algo hermoso y valioso que alguien trató de quitarme, pero que al final regresó a mí con un significado aún más profundo. Ahora, cada vez que me las pongo, recuerdo que soy una mujer fuerte, que merece respeto, y que el amor de mi familia es el tesoro más grande que poseo. Y así, con mis botas italianas de cuero legítimo guardadas cuidadosamente en su caja dorada, termina la historia de cómo una mujer de 70 años demostró que la edad no es obstáculo para luchar por la justicia, y que el amor familiar puede superar cualquier adversidad.